Muy buenas. Soy Ramón Villa, ya me conocéis de sobra, y hoy tengo el inmenso placer y doy la bienvenida a nuestra compañera Olga Loja. Olga, buenos días. Hola, buenos días. Antes, lo primero de todo, me gustaría que te presentases, que nos contases un poco sobre ti, porque hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es el apoyo que desde la página de Novela Histórica vamos a hacer, o estamos haciendo ya, a las personas que tienen discapacidad visual. Entonces, nadie mejor que Olga para hablar del tema, para explicarnos y para sorprendernos con muchas de las cosas que nos va a contar. Por favor, ¿quieres presentarte, Olga? Hola, buenos días. Bueno, pues yo en primer lugar quiero daros las gracias a vosotros por el interés y por la sensibilización que mostráis a la hora de las personas con discapacidad visual, colectivo del que yo soy miembro. Y bueno, antes de entrar en faena de ciegos y literatura, que es el tema que nos trae hoy aquí, me voy a presentar como me pides, voy a hacerlo un poquito por encima y bueno, ¿qué contaros? Pues que yo perdí la vista con 33 años, yo soy enfermera. Hasta ese día trabajaba como enfermera y llevaba una vida que consideramos normal para la inmensa mayoría de la población. Ahora sigo llevando una vida también normal, solo que con algunas adaptaciones y con alguna variación, que no impide para nada llevar una vida igual. Como os decía, con 33 años pierdo la vista de la noche a la mañana y bueno, yo soy lo que se considera un ciego con pequeño resto de visión. ¿Y qué deciros? Pues que cuando uno a los 33 años le pasa algo así, dice, ¿ahora qué hago con mi vida? Bueno, evidentemente pasas una pequeña depresioncita, la vamos a llamar, y decido que el mundo no se acaba, que sigue, y que me voy a dedicar a todo aquello que decimos habitualmente, decimos, cuando me jubile me voy a dedicar a hacer tal cosa que me gusta, ¿no? Bueno, pues yo decidí que había llegado el momento y como me gustaba mucho la pintura y la escritura, pues empecé a entrar de lleno en este mundo. Aparte, yo leía de siempre, leía muchísimo, pero escribir no escribía, yo solo escribía en mi imaginación. Porque nosotros decimos, tú escribes y el escritor lo va dejando todo por escrito, que va, el escritor yo creo que primero imagina, ¿no? Pero yo no había dado el salto al papel. Vale, al principio me dedico a pintura al óleo, pintura acrílica, todo esto, mientras tengo un poquito de resto de visión. Según voy perdiendo el resto, eso ya no es posible y entonces ya dedico todo mi tiempo a escribir y a leer. Es un poco parece una incongruencia, un ciego que escribe que lee justo lo que los ciegos no pueden hacer. Afortunadamente, yo un año, bueno, menos de un año del momento que pierdo la vista hasta el que entro en 11 no ha pasado. Han pasado unos meses, pues como 8 o 10 meses, y 11 me abre la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que debemos dar gracias que existe, me abre un mundo nuevo con adaptaciones y tal, y entonces por fin puedo volver a leer, puedo volver a escribir y comienzo a escribir de una manera habitual. Y bueno, pues así van surgiendo muchas cosas, van surgiendo grupos, va surgiendo, y a día de hoy he conocido el grupo de novela histórica, el grupo nuestro, en el que estoy encantada porque me doy cuenta de lo poco que he leído, aunque presumía yo de haber leído, no es verdad, no he leído nada, viendo todo lo que nuestros compañeros nos recomiendan. Así que bueno, pues más o menos esa es mi presentación. Bueno, yo quiero añadir que Olga es la colaboradora de la revista Citizen Magazine, que ha hecho ya un artículo sobre nosotros y va a continuar apoyando incluso nuestra campaña de Stop Piratería. Es algo que agradecemos muchísimo, pero es algo muy importante. Una persona que tiene la situación física que tiene es colaboradora de una revista y firma artículos, y artículos de calado importantes. Es algo que quiero poner en valor.
Yo, antes de empezar a entrar en el tema de los ciegos y la literatura, yo te quiero hacer una pregunta porque creo que la sensibilidad social está en ella. Cuando nos referimos a una persona con discapacidad visual, ¿qué debemos de decir? ¿Qué es un ciego? ¿Qué es un invidente? ¿Qué es una persona con discapacidad visual? ¿Cuál es el término adecuado y acertado para emplear? Bueno, vamos a ver, vivimos en la era de lo políticamente correcto. Tenemos miedo de ofender a los demás con cualquier término. Yo hablo de ciegos con naturalidad, porque para mí la palabra ciego, el término ciego, no connota nada negativo. O sea, es una característica más. Unos son rubios, otros son morenos, unos altos, otros bajos, unos sordos y otros pues ciegos. Y no pasa nada, es una característica más de las personas. Entonces, yo utilizo el término de ciegos. Si nos ponemos ya a concretizar un poco, perdón, deberíamos a lo mejor utilizar el término de discapacidad visual porque engloba a todos, a los ciegos totales, a los ciegos con resto visual, a la gente que tiene una discapacidad visual por otros problemas añadidos pero no es ciego. Entonces, a lo mejor yo creo que podríamos emplear indistintamente, según lo que estemos hablando o del momento que estemos hablando o de la persona que estemos hablando, el término, pero sin ningún miedo. Yo sí he visto, me he dado cuenta que cuando alguien se dirige a mí y no me conoce, me dice invidente, no sé qué, porque teme hacerme daño. Bueno, no nos hacen daño, ni a mí ni a ninguno. Somos ciegos, no pasa nada, no pasa nada, es una cosa más. Además soy rubia y además, no sé, cualquier característica, ¿no? Pues no pasa nada. Ciegos es un término muy normal, incluso te voy a decir más. Yo estoy orgullosa y doy gracias a Dios de pertenecer a este colectivo, aunque parezca decir, jolín, ¿estás orgullosa de ser ciega o de tener esta enfermedad? No, nadie está contento de tener enfermedades. No, lo que estoy es orgullosa de pertenecer a un colectivo que admiro y que es una superación constante día a día y del que aprendo muchísimo. Y que, bueno, he tenido la suerte de vivir dos vidas en una. He vivido la vida de videntes, como nosotros os llamamos a vosotros, los videntes. He tenido la suerte de vivir esa vida hasta los 33 años, de conocerla y ahora vivir otra, que no sé si decir que me llena más, porque me permite dedicarme a todo lo que quiero y hacer lo que me gusta. No me ofende, no nos ofende a ninguno en absoluto y el término ciego es tan bueno como el discapacitado visual, como el invidente, como lo que quieras. Gracias, es una tranquilidad el poder saber que vamos a ver, el término ciego no tiene una connotación despectiva para las personas que son ciegas. Es algo que me gusta y que me tranquiliza. Verás, en esta conversación informal que vamos a tener hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es paradójica, que los ciegos sean personas que leen. Y como tú me has dicho en muchas ocasiones, o lo has dicho en el grupo, que leen mucho. Y la segunda es la fascinación que el mundo de la ceguera ejerce sobre el de los videntes. ¿Qué me puedes contar de las dos cosas? Mira, es curioso, sí, a lo largo de la historia, la fascinación que ejerce, como dices, los ciegos, el mundo de la ceguera, en el mundo de los videntes. Yo creo que un poco es porque vosotros pensáis, tenéis la consideración que el ciego tiene un mundo interior muy rico, que es verdad, que es así, pero pensáis que ese mundo es oscuro, es un mundo de oscuridad. Y no es así, no es un mundo de oscuridad, es un mundo diferente. Es un mundo que está plagado de sentidos, pero carece del sentido de la vista, pero tiene otros sentidos para describir. Luego también para vosotros yo sé que os sorprende mucho de cara al exterior. La vista es lo primero que utilizáis o hemos utilizado o se utiliza en general para relacionarte con lo que te rodea. Tú a la hora de coger algo en una mesa lo haces a través de la vista. Nosotros lo hacemos a través del recuerdo de dónde dejamos eso encima de la mesa, ¿no? Entonces, vosotros os sorprende que, por ejemplo, mira, hay un libro, Personajes rotos en la historia.
Es un libro de Fernando Martínez Garrido, es un compañero de ONCE, que en él habla de la discapacidad en general y también tiene capítulos para los ciegos. Ese prólogo está hecho ese fue un ministro de la época de Suárez, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, el prólogo de este libro está hecho por una persona vidente que se asombra mucho cuando va a una comida con estos ciegos que le han invitado para que lea su libro, para que haga el prólogo y tal. Y le llama mucho la atención cómo se mueve, la naturalidad, cómo hablamos, cómo no sé qué. Pues yo creo que la fascinación que ejercemos es por eso, porque os llama la atención cómo nos desenvolvemos y porque creéis que nuestro mundo interior es oscuro cuando no es así, es un mundo plagado de sentidos. Bueno, eso es un poco en cuanto a la fascinación. En cuanto a que leemos mucho, pues sí, leemos y mucho. Pero nosotros leemos con adaptaciones, hay varios modos de leer para los ciegos. Está el método de lectoescritura Braille. Este método, los que tenemos la ceguera sobrevenida, como es mi caso, yo aprendí Braille, pero no me manejo con él, leo muy despacito porque estoy acostumbrada y porque me he educado con el sistema de lectura tradicional. El ciego que se ha educado con el sistema Braille lee a la misma velocidad que cualquier persona, cualquier otra persona. Entonces, ellos pueden leer los libros así, pero además tenemos adaptaciones en todos los aparatos tecnológicos, en el ordenador, en la tablet, en el móvil. Tenemos el servicio bibliográfico de ONCE, que es una unidad que se dedica a pasar a audiolibros todos los libros que nosotros queramos leer o que necesitemos. Le dan prioridad a los libros que son para estudio y los libros, y todo lo que son documentación para trabajo y tal, o libros o lo que necesiten para trabajar. Es lógico, claro. Por ejemplo, ahora en septiembre pues vendrá una vorágine de libros de los niños y tal. Igual te puedes encontrar en esta biblioteca nuestra, te encuentras el libro de matemáticas de sexto de primaria, ¿no? O sea, te puedes encontrar todo. Y está al alcance de todos los ciegos. Entonces, nosotros nos descargamos estos libros en nuestro móvil, en cualquier dispositivo y podemos leer sin ningún problema. Entonces, por eso leemos mucho, porque además tenemos la suerte que vosotros tenéis que decir, voy a sentarme, voy a coger el libro y voy a leer. Yo no, o sea, yo digo, voy a hacer deporte y mientras estoy haciendo deporte, llevo mis auriculares puestos y voy escuchando un libro, ¿no? Pues así, por eso leemos tanto, porque tenemos más tiempo, lo aprovechamos de otra manera. Yo probé los audiolibros y la verdad se ha dicho que me gustaron. Es lo que tú estás diciendo, pues efectivamente es cierto, te permite seguir leyendo en la calle y en vez de escuchar música o en vez de escuchar las radios, ir escuchando el libro que estás leyendo. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo para el lector de calles y vidente, los audiolibros son caros. A mí me recordaron a las radionovelas de los años 60 y demás, porque uno de ellos fue un solo actor de doblaje que hacía todas las voces y en otro ya era con más actores en los que intervenían. Pero resultaba muy entretenido. Olga, una compañera que fue por lo que empezamos a hacer reseñas e introducir una coletilla al final de la reseña describiendo la imagen, fue a petición de una compañera tuya porque su aparato no reconocía las imágenes. ¿Cómo debemos de hacer para que las imágenes que aparecen en nuestra página de Facebook, porque Instagram me imagino que es más complicado para vosotros, poder hacer una inclusión más efectiva? Mira, es verdad, yo comencé a fijarme en vosotros por un comentario que vi de una persona que pedía por favor que cuando alguien sube una imagen y dice ¿qué os ha parecido este libro? Os recomiendo este libro y sube la foto y ya está. Nosotros, nuestros dispositivos leen textos sin ningún problema y leen imágenes, pero
ni todos los ciegos tienen las adaptaciones de las aplicaciones, perdón, para leer imágenes, ni todas las imágenes se pueden leer tal cual. Quiero decir, si la imagen tiene un texto por encima, sí lo puede leer, pero si la imagen es una foto de un libro y tal, bueno, no todas se pueden leer con la misma claridad. Yo me fijé en vosotros porque vi que os sensibilizabais ante el tema y comenzabais a hacer, os disculpabais, que eso es una cosa que quiero dejar clara, no tenéis que disculparos, no tenéis por qué conocer nuestro mundo en absoluto, somos nosotros quien tenemos que pediros el favor de que la imagen siempre lleve un texto añadido y en ese texto se explique el autor, el título del libro y lo que quieran decir, pero que sea en el texto. A nosotros nos facilita mucho y es una cuestión de solidaridad, porque yo pienso que no es un derecho el que nosotros tenemos a que vosotros hagáis eso. Por supuesto que no. O sea, vosotros no tenéis obligación de hacerlo porque además es una carga extra, un trabajo añadido. Vosotros hacéis primero la foto, lo colgáis, escribís, no sé qué. Todo eso lleva un trabajo. Y decís, bueno, ya está, lo podéis ver y no os dais cuenta. Pero es que yo vuelvo a repetir, no tenéis por qué daros cuenta, no tenéis por qué sentiros mal, no tenéis por qué disculparos ni nada. Somos nosotros quien tenemos que pediros que por favor completéis esa información que dais en texto, que nos lo facilitéis de alguna manera, porque yo creo que es un tema de solidaridad. Es que os solidaricéis con nosotros, pero que nunca os sintáis mal por no haberlo hecho. Os lo recordamos y ya está. No pasa nada porque no es un derecho, no es una obligación. No, pero bueno, yo lo hago gustosamente y me imagino que el resto de compañeros que lo hacen también lo hacen con gusto. Me parece que es de justicia. Pero hay una duda que a mí me suscita porque tu compañera había pedido que escribiésemos el título y el autor todo seguido, todo junto, sin ningún espacio. ¿Los lectores leen normalmente o debemos escribir todo seguido sin dejar espacios? Esta compañera, verás, eso es algo que también me chocó a mí. Y no, he visto que sí, que por ejemplo tú lo haces y no tiene por qué. Esta persona que lo solicitó es una persona de Latinoamérica, donde no es que los ciegos sean diferentes, los ciegos son iguales que aquí y que en la China y que en cualquier sitio. No, es simplemente que no sé qué adaptaciones o qué aplicaciones exactamente utilizarán ellos. Nosotros utilizamos las adaptaciones de 11 o las adaptaciones que viene, por ejemplo, con efecto en un Nokia o tal. No tiene por qué ir todo junto. No lo sé exactamente por qué ella lo pediría. Seguramente es porque su aplicación por algo lo detecta así. Porque como luego existen tantísimas aplicaciones, tantísimas adaptaciones y tanto en el mercado, pues es imposible conocer todo. Aquí en España, por ejemplo, pues nosotros casi todos nos movemos con las mismas y no es necesario que vaya todo escrito junto, para nada. De hecho, cuando yo cuelgo algo en la página, habréis visto que yo no utilizo eso, sino que lo hago con un texto normal, porque desconozco por qué ella lo solicitaba así, porque de hecho ella sí podía leer el texto normal. No lo sé por qué eso lo pedía de esa manera, no lo sé. Seguramente habrá que preguntárselo a ella. Pero sí os digo porque me consta, porque estoy segura y porque es así, que no es necesario para poder leerlo que tenga que ir todas las palabras juntas. No, se puede escribir normal como un texto normal, o sea, sin ninguna cosa en especial. Vale, gracias. Yo desde aquí vuelvo a hacer un llamamiento a todos los miembros para que, por favor, cada vez que haya una imagen, el poco trabajo nos cuesta a la vez que hacemos una reseña, añadir 2 líneas explicando lo que es la imagen, para que las personas que, además, gracias a esta iniciativa y gracias a la labor de Olga y a la difusión que está teniendo últimamente nuestra página y la inclusión que estamos haciendo, estamos sabiendo de que hay muchas personas ciegas que se están incorporando al grupo de novela histórica. Por lo tanto, son compañeros por los cuales debemos de mirar exactamente igual que miramos por los autores o que miramos por los que son periodistas o cualquier otro miembro del grupo.
Olga, ya hablamos de que los ciegos leen mucho, ¿eh? Pero a mí me gustaría que... ¿Sabes si hay muchos protagonistas en la novela histórica que son ciegos o muchos secundarios de lujo en las novelas históricas que son ciegos? Bueno, mira, yo creo que los ciegos hay que dividirlos en tres grupos. En los ciegos que leen, en los ciegos que escriben y en los ciegos, como tú dices, personajes. Pero antes de entrar en ese tema, sí que me gustaría que viéramos un poco cómo ha sido el desarrollo de la ceguera o del ciego, cómo ha sido el tratamiento a lo largo de la historia. Por ejemplo, sabemos que vamos a ver, por ejemplo, a nivel legal, los ciegos, como hemos visto, por ejemplo, en el libro de Sandra Aza de Libelo de Sangre, Sí, los ciegos en un desarrollo, no sale, en un proceso, perdón, inquisitorial, su testimonio no era, no los ciegos, perdón, los discapacitados en general, que en esa sí, época eran los minusválidos. Los sí, minusválidos, un término tan horroroso, es decir, que no me gusta nada, porque tienen una sensación de menos válidos. Y eso, gracias a Dios, hace mucho tiempo que no se utiliza. Pero bueno, en esa época eran los minusválidos y vamos a utilizar la terminología de la época. El testimonio de un discapacitado general no era tenido en cuenta porque era una persona no completa, al igual que las mujeres, por ejemplo, o los niños y tal, y entonces se necesitaban no sé cuántos testimonios para que tuvieran validez penal. Luego hay otros, a nivel legal, ha habido otras, no se ha visto que ha ido desarrollando y tal, pero sí creo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando esto que estamos contando de las declaraciones de los discapacitados en general no se tenían en cuenta, cómo es en concreto en un ciego, para que veáis, por ejemplo, hay un ejemplo, un libro, el concierto de San Ovidio, es una obra de Buero Vallejo. A mí me parece muy interesante porque en esta obra narra, se centra en el ciego. Narra el primer ajusticiado ciego, la primera persona ajusticiada con discapacidad que se le da una validez legal, o sea, que se le aplica la ley con toda su contundencia como las personas que ellos consideran completas, ¿no? Entonces, en el concierto de San Ovidio trata, que os lo voy a contar en dos palabras porque creo que es muy interesante, está centrado en 1771, trata de un comerciante que explota a un grupo de ciegos, los hace pasar por músicos payasos y en el concierto de San Ovidio, que se desarrolla en una plaza y tal, les hace que toquen al público, pero lo hace vejándoles y humillándoles, colocándoles orejas de burro y, bueno, cosas, la humillación total para reírse. Entonces este comerciante se emborracha y tal, y vamos a llamarlo un poco como el líder del grupo de los ciegos, no aguanta más y se enfrenta, cuando está muy borracho, a su, vamos a llamar, patrón o jefe. Y hay unas palabras que son muy, me parece que son muy descriptivas del mundo de ese ciego. Dice, él, como es de noche, el ciego rompe los farolillos que hay en la zona y le dice el ciego al explotador, ahora somos iguales, porque los dos se van a mover en la oscuridad. Y le dice el ciego, si respiras, te voy a oír, te voy a escuchar. Si te mueves, te voy a escuchar y te voy a matar. Y el otro se ríe, pero es verdad, porque en la oscuridad el ciego gana, entonces lo mata. Le procesan, le ajustician y, bueno, es el primer ciego en la historia que se considera, que se le da la categoría de persona completa en esa época a nivel penal. Eso a nivel pues como os he dicho, a nivel de juzgarlos, de considerarlos y tal. A nivel histórico, bueno, pues la ceguera ha sido considerada como a los ciegos se les ha visto a lo largo de la historia, en la literatura hablo, se ha visto como si fuera tener una ceguera es como una maldición,
Por ejemplo, veréis, en los creyentes en la reencarnación, ellos creen que un ciego, es muy curioso, creen que un ciego debe de haber hecho algo muy, muy malo en su vida anterior para tener semejante castigo en esta vida, ¿no? Sin embargo, luego tenemos a los creyentes del Islam que les consideran sabios y, de hecho, los ciegos, por su poder de clarividencia que les atribuyen, los ciegos son considerados sabios y es el favorito de Alá. O sea, muy curioso. Y luego hay otra cosa que me gustaría, otro texto que me gustaría recomendaros, que creo que voy a subir a la página de Novela Histórica, porque es un texto que está colgado en internet sin ningún problema. Es un relato corto de Saúl Otero y se titula El Dios de las Estrellas Apagadas. Es un texto, un relato que está centrado en cómo pudo ser el personaje ciego en la prehistoria. La prehistoria está claro que tenemos antes, cuando todavía los clanes eran nómadas, tenemos a los que ya no sirven para la caza, que se les deja morir, ¿no? Luego se les aplican los rituales que sea y tal, pero se les deja morir. El ciego también es alguien que no es válido para la caza. En este relato, que es un relato maravilloso, que es precioso, que me encanta, es como un ciego abandonado por su clan consigue sobrevivir y cómo llega a convertirse en el dios de su tribu. Y es el dios de las estrellas dormidas. Las estrellas son sus ojos que se han dormido. Bueno, luego lo voy a subir porque la verdad es que es un relato precioso, precioso. Bueno, eso es un poco así el ciego a nivel penal y a nivel histórico. Luego, no sé si quieres que entremos un poco, como me decías, en el personaje o cómo. Sí. Dime. Si me permites, es emocionante. Cuelga, por favor, ese relato corto porque tiene que ser muy emotivo. Y mira, yo recuerdo posiblemente una de las primeras obras de teatro que vi fue el concierto de San Ovidio. Y me acuerdo que era José María Rodero, el actor que lo interpretaba en los años 60. Y me dejó impresionado. Fue una obra que me impresionó era yo muy, muy joven y me impresionó profundamente precisamente esa escena que has narrado. Me has retrotraído hace muchos años. Sí. Yo lo que me gustaría que nos contases es esa cantidad de protagonistas o de principales de lujo, secundarios de lujo, que son protagonistas de novelas históricas y que han tenido su importancia a lo largo del tiempo. Lo mismo que los autores, que también ha habido autores ciegos, aunque nos sorprendan. Sí, verá, hay que distinguir entre el escritor vidente y el escritor ciego a la hora de hablar de personajes ciegos en las novelas históricas. Si hablamos del escritor vidente, bueno, él no retrata exactamente al ciego, porque por mucho que quiera conocer el mundo de la ceguera, pues es totalmente imposible. Entonces, ellos no hacen un retrato exacto, pero sí le dan significado cada uno. Por ejemplo, hay algunos que le dan un significado a la ceguera, presentan personajes que tienen un castigo, o sea, que les sobreviene la ceguera como un castigo. De hecho, por ejemplo, tenemos los primeros libros, la Biblia, tenemos a San Pablo, que se cae del caballo y se queda ciego y a partir de entonces comienza a creer. Tenemos a Edipo, que se autoinflige una ceguera para purgar sus pecados, de alguna manera. Tenemos, sin irnos tan atrás, tenemos un libro de Nabokov, se llama Risas en la oscuridad. Este libro también retrata al ciego, el personaje ciego, como que sufre un castigo. Es un señor que abandona a su mujer y se va con otra, algo muy también de la literatura de hoy en día, con una más joven, y comienza a sufrir una serie de humillaciones por la pérdida visual y porque va adquiriendo poco a poco una ceguera. Entonces su amante más joven le humilla y trata al personaje como un castigo.
Luego tenemos otros personajes que aparecen, son, vamos, todos nos viene a la cabeza cuando hablamos del ciego, el pícaro, ¿no? El mendigo, y tenemos ahí al Lazarillo de Tormes, que es el paradigma del personaje ciego. Luego tenemos en los mendigos, veréis, hay otro libro, el milagro de San... ¿cómo era? El milagro de San Martín. Sí, el milagro de San Martín. Es un libro que está centrado en 1441. Bueno, veréis, en este libro, para que veáis cómo se retrata al ciego a lo largo de la historia. Son un ciego y un cojo, cuenta la historia de un ciego y un cojo que están gastándose el dinero de un buen día de limosnas, de recoger limosnas en la taberna. Están muy contentos y tal, y entonces de pronto entra alguien en la taberna y dice que están procesionando a San Martín y entonces está obrando milagros. Salid para que a vosotros también os cure. Y entonces ellos salen corriendo en dirección contraria porque no quieren que les curen, porque en esa época el ciego no tenía más remedio que dedicarse a la mendicidad, pero es que a ellos les va muy bien, ¿no? Bueno, pues mira por dónde se dan de lleno con la procesión y el santo obra el milagro. Y el cojo se enfada muchísimo porque se ve sus dos piernas bien y dice, ahora ¿cómo voy a pedir? ¿A qué me voy a dedicar ahora si yo no he hecho otra cosa? Sin embargo, el ciego, que en un principio también se enfada muchísimo, de pronto descubre el mundo que nunca ha visto a su alrededor y se vuelve muy, muy, muy devoto del santo, de San Martín. Entonces, bueno, es un poco ver cómo se dedican también los retratan como mendigos. También se les retrata como personajes errantes, juglares de caminos, que van contando historias por unas monedas por los pueblos. También se les retrata, veréis, también se les da una connotación, se identifica la falta de visión con una falta, de algunos personajes, ojo, no en todos, con una falta de comprensión, como si no fueran capaces de comprender ciertas cosas. Entonces, ante esta imagen, se deriva al ciego, el personaje ciego del libro, de la historia, se deriva por dos vertientes. Una vertiente negativa, como puede ser, por ejemplo, en el libro de El nombre de la rosa, el hermano Jorge se llama, ¿no? El bibliotecario, que este es un personaje amargado, es un personaje que además es el dueño y señor de su biblioteca, hay un laberinto para que nadie pueda entrar, para que nadie pueda hacer uso de los libros, e incluso ya sabemos qué pasa si haces uso de algunos libros, ¿no? Ese es el personaje negativo, ¿no? Y luego está el personaje positivo, que sería un poco como el que tiene se asemeja un poco en la mitología griega al oráculo de Tebas. El que es ciego y tiene esa clarividencia y esa sabiduría para poder orientar a los demás. Luego también hay otro personaje en la historia que es, que se representa al ciego, que es la necesidad que tiene el ciego de huir del encierro, ¿no? Normalmente a los ciegos en la antigüedad se les recluía en las casas y para que no podían hacer nada, era un mueble más, un objeto más en casa, ¿no? A no ser que se dedicara a la mendicidad. Claro, eso ocurre, por ejemplo, con las mujeres también. En las mujeres ocurre, las mujeres ciegas. Ojo, vamos a distinguir. Yo cuando hablo del ciego, hablo en genérico, es el hombre y la mujer, ¿vale? Pero sí voy a distinguir, hacer ahora una distinción entre el personaje de las novelas ciego y la ciega. La ciega se le da como en el principio de los tiempos, se le representa en el medievo encerrada en casa y tal. Luego a partir del siglo XVIII-XIX ya se le deja salir un poquito, se le da una imagen de inocencia suprema, de pureza, y se dedican un poco a llevar el rosario en las iglesias, a participar en todo lo que es la religión, plañideras y tal. Pero luego también hay otra visión, otra imagen de la ciega que aparece. Hay un libro que se llama, ¿cómo se llama? El canto del mundo. En él se refleja a una ciega que es la sensualidad.
es capaz de embaucar eróticamente al personaje vidente de la novela y capaz de volverle loco. Entonces se le da también como ese aura también a la ciega. Bueno, son... Ay, no quiero olvidarme también de Luces de Bohemia, de Mars Estrella, y hay una frase que dice, para que veáis cómo se refleja también al personaje ciego, dice: ¿para qué necesito verte si puedo tocarte? Yo creo que con eso se dice mucho del ciego, mucho. Y Sí. bueno, más o menos esto es, hay más, pero que a mí se me ocurran son los personajes ciegos que encontramos. Yo recuerdo bueno, porque lo leí hace poco, pero bueno, la historia era conocida, Longinos, el centurión que le clavó la lanza a Jesús para morir, que estaba perdiendo la visión y con la sangre de Jesús recuperó la visión. Marianela, que cuida al ciego, de Benito Pérez Galdós, y de ese personaje sensual que hablas en Frank Jeremy en La risa del diablo, tiene una mujer, es ciega y tiene también ese papel que tú decías, Los Miserables. Bueno, hay infinidad de ellos. La verdad es que me has dejado asombrado con esos títulos que desconocía, la verdad sea dicha. Y de autores, ¿qué nos puedes contar? De los autores, que es el otro tema, autores ciegos. Bueno, los autores ciegos sí que reflejan el mundo de la ceguera perfectamente. Bueno, como tú has dicho, tenemos a Galdós con Marianela. Os voy a contar una anécdota de Galdós. Galdós tuvo una pérdida progresiva de visión a lo largo de su vida. Se ha hecho un estudio en los episodios nacionales y al parecer ahí se refleja de alguna manera esa pérdida de visión. Pero sí os voy a contar una anécdota de Marianela. Marianela ya sabemos que es el lazarillo de un ciego, que ese ciego está enamorado de ella, pero su imaginación la ve como una persona muy bella y tal, pero bueno, no es lo que os iba a contar de Galdós. Galdós, su obra se representó en el Teatro Princesa en el año 1917, se representó por primera vez. Como todos sabemos, Galdós murió en 1920, por lo tanto, él tuvo el privilegio de poder asistir a la representación de su Marianela. Bueno, pues quienes estaban a su lado contaron que Galdós, ya casi ciego, cuando escuchaba la voz de la actriz que hacía el papel de Marianela, al parecer Galdós decía: Nela, Nela. Me parece que le llegaba tan dentro, me parece tan bonito eso, ¿no? Que Galdós ciego está disfrutando de su obra, aunque no la esté viendo, porque la está viendo. Luego hay otros autores, tenemos a Borges, por ejemplo. Borges dicen que sufre mucho con su ceguera, que le leen y tal, pero Borges desarrolla un mundo interior que no ven los ojos, que es el que expresa en sus escritos. Que es el que, por ejemplo, no es el caso de Borges, pero sí os voy a contar. Por ejemplo, un ciego que escribe a la hora de, no sé, como estamos con novela histórica, voy a decir una batalla, ¿vale? ¿Cómo describiría un ciego una batalla y cómo lo describiría un vidente? Bien, un vidente diría, hay 100.000 bayonetas, 100.000 hombres que las portan, bueno, no sé, X, ¿no? Un ciego, ¿cómo describiría una batalla? Diría, el humo que se respira, el olor a pólvora, la sensación de calor cuando entras en batalla y el frío cuando terminas, la piel que se eriza, el sonido de bayonetas, el sabor a pólvora o el olor, cuando sabes que la sangre tiene un olor metálico, ¿no? El olor metálico, el sabor metálico, no sé, se me ocurren estas cosas, ¿no? Yo creo que todos veríamos igual una batalla descrita de esta manera. Incluso, no sé, y me voy a atrever, y me vais a perdonar el atrevimiento, a decir que a través de los sentidos eres capaz de introducirte más en la batalla, más que por la descripción visual, que seguramente también un ciego hará la descripción visual, pero se apoyará más en los sentidos a la hora de describirla.
Esa es la mayor diferencia entre el escritor ciego y el escritor vidente. Veréis, a la hora de hablar de escritores ciegos os voy a recomendar un blog de un compañero que es un blog, se llama Al amor de la lumbre. Es un compañero ciego, se llama Carlos Andrés Vallejo y tiene, bueno, podéis encontrar multitud de escritores ciegos, de textos. De hecho, este texto que contaba antes del Dios de las estrellas ciegas, lo voy a compartir en la página de su blog, porque él lo tiene colgado, y de verdad que os lo recomiendo encarecidamente, porque los ciegos que escriben son muchos, pero lo hacemos a lo mejor desde otra perspectiva y podréis descubrir un mundo diferente. Y yo creo que en este blog lo podéis encontrar. Y bueno, no quiero que se me olvide, al primero de los ciegos que escriben, a Homero. Pero como Homero se mueve un poco entre la leyenda y la realidad, pues el gran Homero le vamos a considerar un escritor ciego. Sí, no, bueno, hay bueno, crónicas que lo sitúan en Egipto y que Ramsés le llega a poner un escriba para que le relate todas sus epopeyas, y hay otras crónicas que dice que fallece en la isla griega de Iso, me parece que es donde lo sitúan. Pero que sí era ciego, eso sí está demostrado. Vamos a ir acabando porque estaría mucho tiempo escuchándote y bueno, de aquí sacamos la conclusión de que yo les pido a los compañeros que hagamos todo lo posible por sensibilizarnos y por hacer que la inclusión de las personas con discapacidad visual en el grupo se pueda realizar. Son unos miembros más y que además, gracias al testimonio y al conocimiento de Olga, nos ha demostrado que leen y mucho, y además que escriben muy bien. Olga, yo antes de que te doy a ti la oportunidad de terminar, pero antes de acabar, quiero decirte para mí es una de las frases más bonitas que vi, me emocionó el día que la escuché, no, que la leí en Granada, en el Alcázar de Granada, en la Alhambra, en la Alcazaba concretamente. Estaba primero en un paseo de flores y ahora está en la Torre de la Vela, y cuenta la historia de un mexicano que se casa en Granada. Yo creo que se llamaba Santisteban, no recuerdo exactamente cómo se llamaba este hombre, y cuenta la historia de un mendigo ciego que se ponía a la puerta de la catedral, me parece que era, y un día lo encuentra este mexicano paseando por los montes próximos a la Alhambra, paseando con su mujer, y le dice esa frase tan famosa que dice: mujer, dale limosna, que no hay mayor pena que la de ser ciego en Granada. ¿eh? A mí me emocionó cuando la leí, cuando la vi, y cuando ves lo que se pierde el que no puede ver Granada. Gracias por tu testimonio y, oye, tienes la oportunidad de cerrar y de decir lo que consideres oportuno. Muchas gracias por habernos abierto la puerta de Sisen Magazine, de incorporar y de recomendar que muchos de tus compañeros entren dentro del grupo, y por todo lo que haces por el grupo. Gracias, Olga. Muchas gracias a ti en concreto, al grupo en general. Y bueno, hay una cosa que sí que me gustaría que la gente no olvidara. Cuando alguien piensa que un ciego no compra libros o que para qué quiere un ciego un libro, sí que os diré que los ciegos regalamos libros, que recomendamos libros y que compramos libros por el placer de tener ese libro entre las manos. Igual que alguien compra un cuadro porque es algo para disfrutar, o comprar un jarrón chino milenario porque es algo para tocar y ver, es algo que nosotros también podemos tocar perfectamente.
nosotros compramos el libro por el placer de tenerlo, porque si os paráis a pensar una cosa, cuando alguien coge un libro en una biblioteca, tampoco el libro es suyo, ¿no? Y dice, lo lee, pero dice, qué bonito, me ha encantado, necesito tenerlo, ¿no? O sea, es que necesito que forme parte de mi vida. Entonces, bueno, a mí me gustaría que la gente se diera cuenta que los ciegos leemos mucho, que recomendamos más bueno, que disfrutamos de tener un libro entre las manos. Y que, bueno, que es un placer, ha sido un auténtico placer charlar contigo, charlar con todos vosotros los que nos escucháis y que, bueno, que sigamos leyendo. Buena prueba de lo que dices es que estoy viendo detrás de ti un libro marrón que me imagino que sea Libelo de Sangre. Lo has comentado hace unos pocos días y me imagino que sea Libro de Sandra Aza que está ahí detrás de ti justamente. Ese libro lo tengo por el placer de tenerlo, porque se lo he regalado a mi marido también, pero es de mi propiedad, ojo, mío. Pero sí, la verdad es que sí, la verdad es que tengo libros, sí, bueno, nunca se tienen suficientes, ¿eh? Nunca. No. Pero es que es un placer tener algunos libros. Es decir, esto es mío, ¿qué está? O sea, lo tengo entre mis manos. Sí, sí, sí. Y lo recomiendo además, lo recomiendo. El libro de Sandra Aza. Igual que otros muchos que están en la página. Es que hay libros en la página, cuando he utilizado el ejemplo de las batallas, pues os recomiendo de Nieves Muñoz, el de las batallas silenciadas. Os recomiendo también los de Andy García, que le guste psicología. Es que, mira, es que no quiero recomendar a nadie, porque luego tengo a mis compañeros ciegos que escriben muchísimo y es que no quiero dejar a nadie fuera. Así que leed todo lo que queráis y todo lo que podáis y siempre, porque de verdad yo creo que no existe mayor placer que el de leer. Creo que es el mejor. Bueno, alguno más se probáis por ahí. Pero Sí, sí, no, a mí me pidieron hacer una lista de 8 libros y después tuve que añadir alguno más y la verdad se dicha que al final va a haber que hacer muchos más podiums porque son tantos los que significan algo que sí. Es un mundo apasionante. La verdad se dicha que y además el libro es algo que para mí me continúa sorprendiendo, cosa que otras artes en estos momentos ya no me sorprenden como me sorprendían hace 50 años. Muchas gracias y de verdad un beso muy grande y gracias por todo lo que haces por nosotros y por este testimonio tan sincero y tan, como se diría antiguamente, a calzón quitado. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Un besazo muy fuerte. Igualmente, dejamos de grabar. Hasta luego. Hasta luego.